25 most common English verbs. Los 25 verbos más comunes del inglés. Hello English learners, I'm Layari. Welcome back to your English Lab. Recuerden que aquí estamos aprendiendo inglés desde cero, así que yo te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que YouTube siempre te diga cada que hay nueva clase aquí en tu English Lab. Y como pudiste ver en la miniatura, estaremos aprendiendo the 25 most common English verbs, o sea, los 25 verbos más comunes del inglés. En caso de que este video te tomó desprevenido y aún no estás listo para la clase, entonces es hora de que le des pausa al video y vayas por tus útiles, o sea, lápiz y papel, para que apuntes todo eso que vamos a aprender aquí. Y comenzamos esta clase con el rey de los verbos comunes del inglés y el más utilizado, que es el verbo to be, que puede significar ser o estar dependiendo del contexto. Yo sé que a muchas personas principiantes en el idioma inglés les resulta un poco difícil de entender este verbo a la primera. A la primera causa como que un poco de confusión, especialmente porque es un verbo irregular. En caso de que quieras aprender mucho más sobre este verbo o repasarlo, pues te invito a que vayas a mi lista de reproducción, los verbos, verbs, aquí en tu laboratorio de inglés. Seguimos con el verbo to have, que puede significar tener cuando se refiere a que posees algo. Pero este verbo también puede significar haber cuando lo utilizamos como verbo auxiliar. En caso de que no sabías esto, pues te invito igualmente a que vayas a la lista de reproducción, los verbos, verbs, aquí mismo en este canal. Verbo número 3 y que también es muy utilizado y a veces como que un poquito complicado de entender porque se puede utilizar para hacer preguntas, se puede utilizar para negar, se puede utilizar para hablar del pasado y es el verbo to do, que significa hacer. También tengo un video hablando más profundo sobre este verbo. Igualmente en la lista de reproducción, los verbos, verbs, aquí en tu English Lab with Layari. Seguimos con el verbo get, que dependiendo del contexto puede significar obtener, conseguir, recibir. Y el número 5 es el verbo know, que puede significar saber en lo que se refiere a conocimiento o información, o puede significar conocer en lo que se refiere a cuando algo o alguien te parece familiar o conocido. Sin más que decir, ¿verdad? Porque habla demasiado, comencemos esta clase. To be. El verbo to be significa tener una existencia y se traduce como ser, estar, existir, encontrarse. Si te das cuenta, para todos sus significados, realmente necesita existir algo para poder ser, estar, existir o encontrarse. Y esto lo vas a entender muchísimo mejor con estas oraciones. There is a beautiful park near the city center. Are there any tickets left for tonight's concert? There was a loud noise coming from the basement last night. Is there any chance of rain this weekend? Quiero aclarar que el verbo que vamos a estar discutiendo siempre va a estar en letras rojas y esto es con la intención de que ustedes puedan fijarse muchísimo más de la posición en la que puede estar ese verbo, de cómo ese verbo puede variar. Por ejemplo, que el verbo to be es un verbo irregular y tiene diferentes formas. Cuando el verbo lo vamos a utilizar en pasado, en presente, haciendo pregunta. Y aquí en estas 4 oraciones lo tienen todo. There is a beautiful park near the city center. Hay un hermoso parque en el centro, cerca del centro de la ciudad. Aquí el verbo to be está en singular de la tercera persona y en presente. La segunda oración. Are there any tickets left for tonight's concert? Aquí tenemos el verbo to be en plural. Y también lo tenemos haciendo pregunta. There was a loud noise coming from the basement last night. Anoche se escuchó un ruido fuerte que venía del sótano o había un ruido fuerte viniendo del sótano anoche. Aquí tenemos el verbo to be en pasado. Y la última oración dice, Is there any chance of rain this weekend? ¿Hay alguna posibilidad o un chance de que llueva este fin de semana? Aquí tenemos el verbo to be en pregunta e igualmente está en singular.
Todas estas oraciones cumplen con lo que significa el verbo to be, tener una existencia. Todos nos dicen que había, que hay, que hubo, que no sé qué. Entonces, ahora que estoy editando el video, realmente me doy cuenta que necesito ampliar un poquito más el significado del verbo to be. Por eso era que les decía que si quieren ver más esta clase, en caso de que sean muy principiantes y aún no entiendan bien el verbo to be, pues pueden ir a ver el otro video que tengo por allá. Y si quieren más videos sobre el verbo to be, me lo dejan saber en los comentarios. Pues bien, para no dejarlos en el limbo, porque verdad, entonces les tengo 4 ejemplos más. Ya no me dio tiempo a ponerlo en la diapositiva, pero se lo voy a poner aquí arriba para que ustedes ahí lo vean. En caso de que quieran apuntar las oraciones, igual le dan pausa al video y escriben. Les voy a hacer una oración con el verbo to be en el contexto de ser. Si yo les digo, she is a doctor, yo estoy diciendo, ella es doctora. Aquí estoy utilizando ser, ¿bien? En el contexto de estar, he is at home right now. Él está en casa ahora mismo. Aquí se cumple perfectamente estar. En el contexto de existir, aparte ya de las 4 oraciones que están en pantallas, por ejemplo, yo puedo decir, there is a solution to this problem. O sea, estoy hablando de que existe, de que hay una solución para este problema. Y por último, en el contexto de encontrarse, the museum is located in the city center. El museo se encuentra en el centro de la ciudad. Podría traducirse así. Igualmente podría traducirse, el museo está en el centro de la ciudad. Pero la cosa es que en estos últimos 4 ejemplos, she's a doctor, he's at home right now, there's a solution to this problem, y the museum is located in the city center, se cumple el significado del verbo to be, tener una existencia, que básicamente eso es lo que significa. Entonces puede significar ser o estar dependiendo del contexto, pero ustedes ya vieron que no solo puede significar ser o estar, que también puede significar que algo existe o que algo se encuentra en. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente verbo, porque no los puedo marear de que, ay, que verbo to be. No. El que quiera más de verbo to be, pues que vaya a ver el video que ya les he mencionado como 5 veces. Pero, vayan a verlo. To have. Have es el segundo verbo más usado del inglés y si le buscamos significado, realmente puede significar sostener o tener, cuando hablamos de propiedad, que algo es tuyo, tener en el sentido de posesión, yo tengo esto, ¿bien? Y puede traducirse como tener, haber, y estas son las principales 2 traducciones y significados, pero dependiendo del contexto también podría significar tomar y poseer. Igual que con el verbo to be, voy a poner el verbo to have, que es el que estoy hablando ahora, en letras rojas. Aclaro, es solamente con la intención de que ustedes le pongan más énfasis a la posición del verbo en la oración y sus diferentes formas, ya sea en pasado, presente, singular, no sé qué, ¿ok? Aquí en la primera oración, por ejemplo, tengo do. Es un verbo auxiliar en este caso. Los verbos auxiliares van a estar en letra verde. Verde para verbo auxiliar, rojo para el verbo principal del cual estamos hablando. Primera oración. Do you have any plans for the weekend? ¿Tienes planes para este fin de semana? Aquí tenemos a have en pregunta, haciendo pregunta. Para hacer pregunta, solo tenemos los 3 verbos principales del inglés. Bueno, no sé si estoy hablando plepla ahora mismo, pero vamos a decirlo así, que tenemos los 3 verbos principales que son to be, con eso se hace pregunta, con have también se hace pregunta y con el verbo do también se hace pregunta. En este caso, como estoy utilizando el verbo have como verbo principal y no como verbo auxiliar, entonces voy a necesitar del verbo do para poder hacer esa pregunta. ¿Bien? Como un poquito complicado al principio, pero sí ya les va a hacer sentido según sigan aprendiendo inglés. Bueno, no voy a seguir hablando más de eso porque el video se va a hacer eterno y después ustedes no lo van a querer ver. Continúo con la segunda oración.
She has a great idea for the project. Ella tiene una gran idea para el proyecto. Aquí puedes ver el verbo have en singular de la tercera persona. Sí, porque have es un verbo irregular, o sea que no siempre va a tener la misma forma. Bien. Tercera oración. We have a meeting scheduled for tomorrow morning. Tenemos una reunión pautada para mañana en la mañana. Última oración. They have several options to choose from in the catalog. Ellos tienen varias opciones para elegir del catálogo. Pero yo empecé diciendo que el verbo have puede tener, dependiendo del contexto, los significados de tener, haber, tomar y poseer. Voy a abundar un poquito más, solo para que los muy principiantes no se me queden con lagunas ni nada de eso, porque ya que ustedes entraron a ver este video, yo quiero que ustedes salgan sabiendo muchísimo más, ¿bien? Entonces, en el contexto de tener, yo puedo decir I have a new car. Yo tengo un nuevo carro. En el contexto de haber, they have finished their homework. Aquí realmente yo solo me enfoqué en explicar el verbo have en su forma de verbo principal, que como verbo principal siempre va a significar tener, básicamente, pero también puede significar haber, ¿ok? Entonces, they have finished their homework en español se traduce como ellos han terminado su tarea de haber, ¿bien? En el contexto de tomar, por ejemplo, si yo les digo, let's have lunch together, sería como, vamos a tomar el almuerzo juntos, se podría traducir así, ¿ok? Y en el contexto de poseer, por ejemplo, she has great leadership qualities. Ella tiene grandes cualidades de liderazgo, ¿bien? O ella posee, mejor dicho, grandes cualidades de liderazgo. Vámonos ahora a aprender muchísimo más del verbo do. To do. El verbo do en inglés es el tercer verbo más utilizado y la razón por la que es tan utilizado es porque este verbo es un verbo auxiliar que se utiliza para hacer preguntas, para negar, para hablar del pasado. Y es un poquito complicado de entender al principio cuando somos muy principiantes, así que yo tengo igualmente un video hablando un poco más acerca de este verbo. Si quieres verlo, recuerda que al final de esta clase te voy a dejar esa lista de reproducción que se llama Los verbos verbs aquí en tu English Lab. Bueno, ya no me enredo más y te voy a explicar lo que tengo para ti del verbo do. Si le buscamos un significado al verbo to do, podría ser realizar una acción que no se menciona por su nombre. ¿Y esto por qué? Bueno, porque to do, dependiendo del contexto, puede traducirse como hacer, realizar, hacer de, cumplir, actuar y obrar. Entonces, como que no habría un significado directo para to do, en el cual yo les podría explicar ahora mismo, sino que ustedes lo van a ir entendiendo según sigan aprendiendo inglés. Como que ya después, si ustedes están ahora mismo en la etapa de principiante, todo como que es un tollo, como que tú no entiendes nada, como que tú te quedas, ¿qué es esto? Pero sí, según ustedes van aprendiendo, como que después todo tiene sentido, todo como que cae en su sitio. Y vas a aprender mucho más ahora con estas oraciones. Do you need any help with your homework? ¿Necesitas ayuda con tu tarea? Aquí tenemos el verbo do y no está en verde, ¿verdad? Porque estoy hablando precisamente del do para preguntas. Ya saben que una de las funciones del verbo do es que nos ayuda a hacer preguntas, ¿bien? Es un auxiliar. Como si aquí el verbo do no tiene significado alguno, ¿ok? No vayan a confundir eso, es simplemente que al decirlo así con esta estructura, inmediatamente ya se entiende que estás preguntando. Segunda oración. She did an amazing job on the presentation yesterday. Ella hizo un trabajo increíble en la presentación de ayer. Aquí puedes ver el verbo do. She did, ¿ok? Está en pasado. Ya te había dicho que el verbo do puede utilizarse para hablar del pasado. O no lo hice. Bueno, pues si no lo hice, ya lo sabes. El verbo do también se puede
Utilizar como auxiliar cuando quieres hablar que algo fue en el pasado. Hay varias formas de hacer el pasado y esta es una. Bien. Siguiente oración. I always try to do my best in every task. Siempre trato de hacer lo mejor que puedo en cada tarea. Aquí tienes el verbo do en presente. Y también está significando una de sus traducciones que es hacer. I always try to do. De hacer. Bien, que esta es una de las traducciones del verbo do. Cuarta y última oración del verbo to do. He does his exercises every morning without fail. Y aquí vendría entrando en juego el significado que mencioné ahorita, que es cuando realizas cuando se realiza una acción que no se menciona por su nombre. Esta oración se puede traducir al español como él se ejercita todas las mañanas sin falta. Yo no tengo que necesariamente decir él hace sus ejercicios todas las mañanas sin falta, aunque literalmente es lo que significa, pero cuando lo traducimos, no siempre el verbo do va a tener como que ese significado o esa traducción, porque siempre va a estar dependiendo del contexto. Me río porque antes, todavía a mí me falta aprender mucho de inglés y eso es algo que yo se lo he mencionado a ustedes, pero recuerdo que antes yo decía, ay, ese contexto me tiene harta a mí, todo es el contexto. Pero me puse a analizar que incluso en español, todo es el contexto y principalmente aquí en mi país, la República Dominicana, muchísimas cosas se van a entender por el contexto y yo sé que así es en todos los países latinoamericanos. Continuamos con el verbo get, que ese sí tiene varios significados dependiendo del contexto. To get. El verbo get del inglés puede significar recibir o llegar a tener algo, pero igualmente por contexto puede significar obtener, que es su significado principal o su traducción principal. Pero también, dependiendo de la oración, puede significar llegar, conseguir, recibir y cuando viene a haber uno que otro significado más. Por ejemplo, I got a new phone for my birthday. En este contexto, el verbo get lo tenemos en pasado. I got. Yo recibí. En este contexto es como yo recibí. Bien, I got a new phone for my birthday. Yo recibí un teléfono nuevo por mi cumpleaños. O inclusive se puede traducir como me regalaron un teléfono nuevo por mi cumpleaños. Bien. We need to get to the airport by 6 p.m. Necesitamos o tenemos, mejor dicho, tenemos que llegar al aeropuerto a las 6 p.m. Bien, aquí get significa llegar, ya no significa recibir o obtener. She's trying to get a promotion at work. Ella está tratando de obtener o de conseguir, podría ser, un ascenso en el trabajo. Ustedes ya están viendo los diferentes significados del verbo get. They got over their argument and are friends again. Ellos superaron su discusión o sus diferencias y ahora son amigos nuevamente o son amigos otra vez. Entonces, aquí como que el verbo get lo que quiere decir es como que algo se superó o que se recuperaron. Ahí porque se contentaron, they got over. O sea, este vendría siendo como que un contexto, una frase utilizando el verbo get, que si se dan cuenta en esta oración está en pasado, ¿bien? Y no tiene su significado principal de llegar o de obtener, tiene otro significado. Si te sabes más significados del verbo get, déjame saber en los comentarios. Compártelo conmigo y con todos los otros English learners. To know. Know podría significar tener alguna información sobre algo. Principalmente significa saber, pero también se puede traducir como conocer, reconocer, pensar y constar. Y aquí te tengo unas cuantas oraciones para explicarte muchísimo más el verbo saber, to know, en diferentes contextos. Bien. Do you know how to solve this math problem? ¿Sabes cómo resolver este problema de matemáticas?
En este contexto, el verbo to know significa saber. I know a great restaurant in this neighborhood. Conozco un buen restaurante en este vecindario. En este contexto, el verbo to know significa conocer. I didn't know him at first because he changed so much. No lo reconocí al principio porque cambió mucho, porque él ha cambiado mucho. En este contexto o en esta oración, el verbo to know significa reconocer. Y por último, it is known that she contributed significantly to the project. Y más o menos podríamos decir que el verbo to know significa constar, o sea, se consta o se sabe que ella contribuyó significativamente al proyecto. Entonces ahí hay una oración para cada una de esas traducciones. Si conoces alguna otra forma en la que se puede utilizar el verbo know, entonces déjamelo saber en los comentarios. Bueno, ya vieron los primeros 5 verbos de estos 25 que veremos en este video, así que les voy a dejar una tarea exclusiva de esos 5 verbos, y es conjugar todos esos verbos en pasado simple con todos los pronombres personales. To be, en pasado simple, I was, he was, she was, you were. To have, I had, you had, etc. To do, I did, you did, ya saben. Te invito a que por favor compartas este video con alguien que al igual que tú desea aprender inglés o repasar inglés, mejorar su inglés. Compartir es bueno y así crecemos muchísimo más. Así que comparte contenido de valor. Seguimos con esta clase de los 25 verbos más comunes del inglés y estos son los siguientes en la lista. Nada más y nada menos que como lo estás viendo en pantalla. Go, say, make, think y see. Comenzamos con to go, que significa viajar o trasladarse de un lugar a otro. Y podría principalmente traducirse como ir, andar, pasar y salir. Pero también puede significar funcionar, viajar y convertirse. Te explico más en estas oraciones que te tengo aquí como ejemplos. We go to the gym every morning to exercise. Nosotros vamos al gimnasio todas las mañanas a ejercitarnos. En este contexto, to go significa ir, que es su principal significado. My old phone doesn't go as fast as it used to do. Mi teléfono viejo ya no funciona tan rápido como antes. En este caso, to go significa que no está trabajando o que no está funcionando. Ya no significa ir, ¿verdad? Dice, how did the meeting go yesterday? ¿Cómo estuvo la reunión ayer o cómo fue la reunión de ayer? Entonces, en este caso, go lo que quiere significar es cómo pasó o cómo se desarrolló. Ya no significa ir. Bueno, ¿cómo fue? Ah, sí, bueno, ahí sí. Pero en fin, última oración de este verbo. The milk will go bad if you leave it out of the fridge. La leche se echará a perder o la leche se va a dañar si tú la dejas afuera de la nevera. Podría significar como convertirse. Porque si está buena, se va a poner mala, es como que se convirtió, ¿verdad? Por contexto. No necesariamente tiene que la leche se va a convertir mala porque si la deja fuera de la nevera. En el contexto estamos diciendo como que se convierte, que es uno de los significados que puede tener el verbo go. Continuamos. To say. El verbo say en español es decir, pero su significado es el siguiente, o sea, usar palabras y nuestra voz para mostrar lo que pensamos o sentimos. Se puede traducir como decir, que es su principal traducción, pero igual puede significar afirmar, expresar, dar, rezar o opinar. Por ejemplo, what did she say about the new project? ¿Qué dijo ella sobre el nuevo proyecto? The weather forecast say it will rain tomorrow. El pronóstico del tiempo dice que lloverá mañana.
People often say that time flies when you are having fun. La gente suele decir que el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. Aquí es verdad, significa decir, pero si nos vamos al contexto es como que la gente opina, ¿verdad? He said he was confident about winning the competition. Él afirmó que estaba seguro de ganar la competencia. He said, pero, o sea, él dijo que estaba seguro, pero ahí como que él afirmó o él declaró, porque pueden ser por contexto los significados del verbo say. Continuamos. To make, que en español se traduce como hacer. Pero si te soy honesta, difícilmente vas a ver este verbo con ese significado, ya que, según yo, predomina más cuando se utiliza para en el contexto de fabricar o realizar, ya que make es como formar, producir o preparar algo juntando partes o combinando materiales, o sea, lo que haces con tus manos normalmente. Por ejemplo, she makes all her clothes by hand. Ella hace toda su propia ropa a mano. Ahí significa hacer. Pero ¿qué pasa? Que son cosas que se hacen con la mano, son como manualidades, producción, etc. Pero, por ejemplo, this company makes high quality furnitures. Esta empresa fabrica muebles de alta calidad. Eso es lo que significa. Ya aquí make no significa hacer, significa fabricar, en realidad. ¿Ok? O en ese contexto me refiero. The news of the promotion made him very happy. La noticia de la promoción le causó mucha felicidad. Esa sería la traducción a español de esa oración. Entonces, aquí make podría significar causar, aunque también podría decir, la noticia de su promoción le hizo muy feliz. Lo hizo muy feliz, por ejemplo. Pero así, ahí no tendría ya ese significado en realidad. Última oración con el verbo make. The strict rules made us leave the event early. Las reglas estrictas nos obligaron a salir del evento temprano. O sea, cuando tú estás forzado a hacer algo, básicamente. To think. El verbo think significa tener un tipo de creencia o idea sobre una persona o cosa. Principalmente se traduce como pensar, pero por el contexto podría significar imaginar, creer, reflexionar, considerar y hasta recordar. Por ejemplo, I think this movie is great. En este contexto, think significa pensar. Yo pienso que esta película es excelente o es muy buena. She thought carefully before making a decision. Aquí, think, que está en pasado, significa más como que reflexionar. Por ejemplo, ella reflexionó cuidadosamente antes de tomar una decisión. O ella pensó cuidadosamente, claro, también puede ser. I thought you were coming with us to the party. Yo creía que tú venías con nosotros para la fiesta. Aquí, think podría significar creer. Yo creía que tú venías con nosotros para la fiesta o, bueno, yo pensaba que tú venías con nosotros para la fiesta. Claro que se puede dar los dos significados, pero ustedes saben que yo estoy tratando de darle varios contextos, ¿verdad? Para abundar un poquito más y que ustedes sean los mejores siempre. Última oración con el verbo think. Do you think you left your keys on the table? ¿Crees que dejaste tus llaves sobre la mesa? Como tú te acuerdas si tú la dejaste en la mesa, tú piensas que si dejaste la llave en la mesa, tú crees que si tú dejaste la llave sobre la mesa. Estos podrían ser los diferentes contextos y significados, mejor dicho, por contexto del verbo pensar. To see. El verbo see significa ver. Notar una cosa o persona con nuestros ojos. O sea, ver, consultar, mirar, conocer. Y tengo, igual que en los demás casos, varias oraciones, 4 oraciones con este verbo
en sus diferentes significados basándonos en un contexto. Por ejemplo, I can see the mountains from my window. Yo puedo ver las montañas desde mi ventana. I didn't see what you mean by that comment. No entendí lo que me querías decir con ese comentario. Aquí, el verbo see, I didn't see, ¿qué ustedes creen? Significa yo no entiendo. O sea, entender ya no significa ver. En ese contexto no, ¿verdad? I didn't see. Okay, we're planning to see a movie tonight. Estamos planeando ver una película esta noche. Aquí en este contexto, aunque el verbo to see se va a traducir como ver, pero en el contexto, si nos ponemos a ver bien la estructura de esta oración, en realidad es como que se van a reunir. Estamos planeando reunirnos para una película. Más o menos por ahí, pero sí. Igualmente significa estamos planeando ver una película. Aunque en el contexto de ver películas o series se utiliza muchísimo más el verbo watch. Decir sí tampoco está de que mal, para por si la moca. Bueno, voy a tener que hacer un video profundizando más en el verbo see y watch. ¿Qué les parece? Si lo quieren, déjenme en los comentarios. Última oración. I didn't see any problems with the plan. Y podría ser como algo que tú no anticipabas. Por ejemplo, yo no preveía que hubiese problema con ese plan. O sea, prever vendría siendo el significado del verbo see aquí. Yo no veía o no vi ningún problema con este plan. Es como que yo no anticipaba o no vi de antemano que podía haber algún problema con ese plan. Homework. Busca los diferentes significados que tienen estos verbos. Go, say, make, think, and see. Esa la tienen fácil porque es lo que acabamos de discutir. Sin embargo, yo no quiero que ustedes se queden siempre con lo que yo les digo, ¿no? Ustedes también pueden investigar por su parte y confirmar todo. Muchísimas gracias por quedarte a ver este video aquí conmigo. Yo te invito a que te suscribas y así apoyas este canal y me motivas a hacer mucho más contenido. Y si ya estás suscrito, un beso gigante donde quiera que te encuentres. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Ya vimos 10 verbos de los 25 que vamos a ver. Ahora con estos 5 suman 15, es decir que casi vamos por mitad de clase. Ahora le toca a want, take, look, use y let. Obviamente vamos a comenzar con el verbo to want. El verbo want en inglés significa desear hacer algo o desear tener algo. Principalmente se traduce como querer, pero igualmente puede significar desear, necesitar, soñar, carecer de o exigir. Pon atención a estas 4 oraciones donde te explico este verbo en diferentes contextos. Por ejemplo, I want a cup of coffee to start my day. En español significa quiero una taza de café para empezar mi día. Aquí estás expresando el deseo que tienes de algo, o sea, expresas que deseas café. En la oración, this plant wants more sunlight to grow properly. O sea, esta planta necesita más luz solar para crecer adecuadamente. Aquí el verbo want ahora significa, o mejor dicho, en este contexto, cambia el significado de querer a necesitar. Esta planta necesita más luz solar. Bien, si te das cuenta, aquí el verbo want está en presente y en singular de la tercera persona. Siguiente oración. Do you want me to help you with the cleaning? ¿Quieres que te ayude con la limpieza? Aquí el verbo want es como si requirieras de algo en el contexto. Igualmente significa quieres que te ayude con la limpieza, pero es como
tú requieres o tú me preguntarías si necesitas ayuda con la limpieza. O sea, se lo digo así porque en caso de para traducirlo al español no sería tanto como tú quieres que yo te ayude, sino tú necesitas que yo te ayude, tú requieres de mi ayuda, de mi soporte. Ahí más o menos. Quizás ese ejemplo no está tan cool, pero es como lo que les quiero expresar, que puede significar como que es una consulta. Bien, último ejemplo. The police want him for questioning. Aquí indica que esa persona está siendo buscada por las autoridades. O sea, la policía lo busca para interrogarlo. Sí, el verbo want también puede significar que lo están buscando, que lo requieren, que lo buscan. Ya aquí no significa, ay, lo quieren, no, están buscándolo. Por eso es que siempre vemos en esas películas, vamos a suponer como que del viejo oeste y eso, que siempre hay un cartel con un rostro y dice wanted, o sea, como se busca. Es lo que quiere decir. Si sabes algún otro significado del verbo want, ya sabes, lo dejas ahí en los comentarios. Yo y todos los demás English learners vamos a estar curiosos de saber. To take. El verbo take en inglés significa alcanzar algo y sostenerlo. Realmente se traduce en primer lugar como tomar. ¿Ok? Pero, dependiendo del contexto, puede significar llevarse, seguir, que aquí lo escribí mal, gracias, aprovechar, asumir e incluso puede significar hacer. Por ejemplo, can you take the trash out, please? ¿Puedes sacar la basura, por favor? Aquí, take out forma un verbo frasal que significa sacar. Can you take the trash out, please? Entonces, en este contexto, el verbo take ya no significa tomar, que es su principal traducción. Aquí significa como remover. She took the job offer without hesitation. Ella aceptó la oferta de trabajo sin dudarlo. O ella tomó la oferta de trabajo sin dudarlo. Aquí el verbo take podría en este contexto significar más como que aceptó. We'll take the bus to the city center. Nosotros tomaremos el autobús hacia el centro de la ciudad. En este caso, sí, para traducirlo vamos a decir tomaremos, pero en el contexto es como que van a viajar en caso de. Y en este último ejemplo, it will take 2 hours to finish this report. Es como que se requieren 2 horas para terminar este reporte. O se va a tomar 2 horas para terminar este reporte o este informe. Veamos ahora el verbo to look. Este verbo significa dirigir nuestra mirada hacia una persona o cosa que queremos ver y tiene 2 traducciones principales, que es mirar y buscar. Pero también puede significar ver, parecer, observar o parecerse. Todo va a depender del contexto. She looked out the window and saw the sunrise. Aquí el verbo look literalmente está diciendo que esa persona dirigió su mirada, ¿verdad? Porque significa miró por la ventana y vio el amanecer, vio la luz del sol, los rayos del sol. En la siguiente oración, este verbo tiene en el contexto significa buscar. I'm looking for my car keys. Estoy buscando las llaves de mi auto. Have you seen them? ¿Las has visto? En la siguiente oración dice, You look happy today. What's the good news? Te ves feliz hoy. ¿Cuál es la buena noticia? Entonces aquí el verbo look, por el contexto, es como que te da la impresión de que esa persona está feliz. Última oración de este verbo para los ejemplos. Let's look at the data before making a decision. Observemos o analicemos los datos antes de tomar una decisión. En este contexto, el verbo look básicamente lo que quiere decir es que va
vas a inspeccionar o vas a investigar una información, ¿verdad? Antes de tomar esa decisión. To use. Este verbo significa hacer algo con un objeto o método para lograr un resultado específico. Use significa usar, pero dependiendo del contexto, también puede significar llevar, vestir, ponerse, desgastar o poner. Por ejemplo, I used the calculator to check my math homework. Usé la calculadora para revisar la tarea de matemática. En este contexto quiere decir que se está empleando algo. O sea, I used es como que yo empleé, yo utilicé o yo apliqué el uso de la calculadora para verificar la tarea. En la oración, we are trying not to use too much water during the drought. Significa, estamos tratando de no usar demasiada agua durante la sequía. En este caso, no, aunque sí vas a traducirlo como estamos tratando de no usar, pero también puede significar o traducirse como estamos tratando de no consumir o de no utilizar mucha agua por la sequía. En la tercera oración, he felt she was using him to get a promotion. Él sintió que ella lo estaba utilizando para obtener un ascenso. El verbo use, por contexto, se podría interpretar como él sintió que ella se aprovechaba de él o que lo estaba como que explotando o algo así. Pero igualmente se puede utilizar perfectamente la traducción de lo estaba usando o se estaba aprovechando, ¿ok? En caso de. Última oración con este verbo. Do you know how to use this new software? ¿Sabes cómo usar este nuevo software? O sea, aquí el verbo used, aunque sí vas a traducirlo como usar, por contexto es como si supieras manejar o sabes trabajar con este nuevo software. Podría ser también muy aplicable, dependiendo del contexto, ¿verdad? Podría decir, ¿sabes cómo usar este nuevo software? ¿Sabes cómo manejar este nuevo software? ¿Sabes cómo trabajar con este nuevo software? Aunque diga, do you know how to use? ¿Verdad? Porque recuerden que dependiendo del contexto, sí tendrá su principal traducción, pero hay cositas ahí, ¿verdad? Que pueden variar. Es válido. To let. El verbo let significa permitir que algo suceda o que alguien haga algo. Principalmente este verbo se traduce como dejar, pero basado en el contexto podría cambiar su significado a salir, abandonar, irse, marcharse o quedar. Por ejemplo, please let me know if you need any help. Por favor, avísame si necesitas más ayuda. Aquí el verbo let lo que realmente por contexto quiere decir es como permitir. Por favor, permítame saber o avísame si necesitas más ayuda. They let their apartment to tourists during the summer. Ellos alquilan su apartamento a turistas durante el verano o ellos arriendan. Y el verbo let, they let their apartment. O sea, como ellos le dejan el apartamento, pero realmente lo que quiere significar es que están rentando o arrendando esa propiedad. Open the door to let some fresh air in. Abre la puerta para que entre aire fresco. Aquí el verbo let básicamente lo que está significando es para que se posibilite algo. O sea, como abre la puerta para que entre aire fresco. Abre la puerta para que permita que entre aire fresco. Y más o menos por ahí. Siguiente oración. He let the bird go free from its cage. Él dejó que el pájaro, que la ave, saliera libre de su jaula. Aquí el verbo let significa dejar. O sea,
O bueno, en este contexto es como que la liberó. Liberó el ave, liberó el pájaro. Pero es como déjalo. Como si, ay, déjalo que sea libre. Felicidades, acabas de aprender cuáles son los 15 verbos más utilizados del inglés y todavía faltan 10. Antes de continuar, permíteme explicarte que tienes una tarea para estos 5 verbos. Y es conjugar todos estos verbos en forma participio presente, o sea, en gerundio. Estas oraciones hazlas utilizando el pronombre I y crea oraciones. Te explico, la fórmula para formar el gerundio en inglés es, en primer lugar se utiliza el verbo to be como auxiliar y luego se utiliza el verbo principal en su forma base terminado en ing. Por ejemplo, I'm tired of wanting things that I cannot achieve. O sea, estoy como harta, estoy cansada de desear o de querer cosas que no puedo lograr. Es como expresando, ay, estoy frustrada porque no puedo lograr tal cosa. O, por ejemplo, I'm taking a book from the shelf. Estoy tomando un libro, estoy sacando un libro del estante o del librero. Y así forma una oración en gerundio con cada uno de estos 5 verbos. Faltan 10 verbos en esta lista, pero antes de continuar, quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, queridos estudiantes de inglés, que su opinión importa y deben dejarme comentarios. Déjenme saber qué piensan de los videos, déjenme saber qué otras cosas quieren aprender, motívenme, no dejen que yo deje caer este canal. No, hablen, interactúen conmigo, ¿qué malo podría pasar? Nada, yo considero que nada malo podría pasar, así que dejen comentarios. Cuando yo les dejo tarea y ustedes, por ejemplo, no la van a hacer en el cuaderno, háganla aquí en los comentarios. Dime una oración utilizando tal verbo. Bueno, pues lo voy a poner en los comentarios. Así les sirve de práctica y también me sirve a mí para saber que este contenido está siendo de utilidad para ustedes. Así que comenten, siempre sean libres comentando. Ahora vamos con 5 verbos más. Ya casi estamos terminando. Cuando terminemos de aprender estos 5 verbos, ya tendrás 20 verbos de los 25 más comunes. Continuamos con el verbo come, mejor dicho, con los verbos come, need, mean, give y start. To come. El verbo come significa moverse hacia un lugar que el hablante considera cercano o relevante para él. Come significa venir, o sea que dependiendo quién lo diga, está hablando de venir como desde la perspectiva de ese hablante. Igualmente puede significar llegar, pasar, ocurrir o ir a. Diferentes ejemplos con el verbo come para verlo de diferentes perspectivas y contextos. They come to this park every weekend to relax. Aquí tenemos el verbo come, el verbo venir en presente simple. Y en español significa vienen a ese parque todos los fines de semana para relajarse. Recuerden que el presente simple se utiliza para hablar de rutinas, ¿ok? She came home late after the party. Ella llegó tarde a casa luego de la fiesta. Y está el verbo en pasado. Will you come to the meeting tomorrow? Vendrás a la reunión mañana. O asistirás a la reunión mañana. Y aquí está hablando en futuro, con el auxiliar will. The truth will come out eventually. La verdad saldrá a la luz eventualmente. Esto es una expresión idiomática, ¿ok? Así que es bueno que se la aprendan porque creo que va a ser muy útil para diferentes conversaciones. Tú sabes, como cuando uno anda chismeando y cositas así. No, porque tú sabes, la verdad va a salir a la luz. Sería bueno que se aprendan esa expresión idiomática. The truth will come out eventually. ¿Ok? Y bueno, aquí no es como que la verdad va a venir. No, más bien es como se dará a conocer o será revelado en este contexto lo que el verbo quiere decir. To need. El verbo need en español significa necesitar. O sea, expresa requerimiento, una necesidad o una obligación.
Y igualmente se puede traducir como exigir, reclamar. Por ejemplo, I need more time to finish the assignment. Necesito más tiempo para terminar esta tarea. O sea, cuando requieres algo. He needed help with the heavy boxes. Necesitaba más ayuda con las cajas pesadas. Él necesitaba más ayuda con las cajas pesadas. Aquí el verbo need, si te das cuenta, está en pasado. Y lo que quiere decir el verbo es como requerir. Necesitar, requerir. Bien. Will we need to buy more groceries for the dinner party? ¿Necesitaremos comprar más alimentos para la cena? O sea, es como si vamos a requerir, pero sí, igualmente necesitar está bastante bien para la traducción. Y si te das cuenta, aquí el verbo lo estamos viendo en futuro con el auxiliar will. You need not to worry about the test. You'll do fine. No necesitas preocuparte por el examen, lo harás bien. Aquí, si te das cuenta, está como expresando la ausencia de necesidad. O sea, no te preocupes, no necesitas preocuparte. O sea, no hay necesidad por la cual preocuparte. To mean. El verbo mean significa permitir que algo suceda o que alguien haga algo. Principalmente significa significar, ¿ok? Pero también se puede traducir como suponer, querer decir, entender, pretender o tener la intención de. Por ejemplo, what does this word mean in English? Aquí, el verbo mean, que lo tenemos en presente, está significando definición o significado. ¿Qué significa esta palabra en inglés? O sea, mean, como tal, aquí significa significado. ¿Qué significa? Valga la redundancia y espero que me estén entendiendo. Segunda oración. I meant to call you, but I forgot. Tenía la intención de llamarte, pero lo olvidé. Por lo que en esta ocasión, meant significa intención o planeación, como mi intención era llamarte, pero se me olvidó. Y por cierto, el verbo está en pasado. Siguiente oración. Having meant to harm, she apologized immediately. Sin querer hacer daño, o sea, sin la intención de hacer daño, ella se disculpó de inmediato. Imagínate que tú dices una cosa descompuesta o hiriente, mejor dicho, inmediatamente te disculpas, ¿ok? Aquí expresando una intención, o sea, mira, no era mi intención y te disculpas, ¿bien? Siguiente oración. This error means we need to start over. Ese error significa que debemos empezar de nuevo. En este caso, el verbo means sí se traduce como significa o querer decir, ¿verdad? Pero lo dice como en consecuencia de algo, por el contexto. A consecuencia de este error necesitamos empezar de nuevo. Y aquí, en esta oración, el verbo mean lo tenemos en singular, presente singular de la tercera persona, ¿bien? To give. Give significa entregarle una cosa a una persona. Principalmente se traduce al español como dar, pero también puede significar donar, regalar, entregar, conceder, otorgar o asignar. For example, I always give my best effort in class. Siempre doy lo mejor de mí en clase. Aquí el verbo give está en presente. Por contexto también puede significar yo siempre ofrezco lo mejor de mí en clase. She gave her friend a thoughtful gift. Ella le dio a su amiga un regalo muy considerado. Aquí el verbo give, gave, es en pasado. The gift, gave, ¿ok? Y también por el contexto podría significar que ella ofreció un regalo muy considerado a su amiga. En la tercera oración, give, lo tenemos
en futuro con el auxiliar will. They will give a speech at the conference tomorrow. Darán un discurso en la conferencia mañana o ofrecerán un discurso en la conferencia mañana. Por último, tenemos una expresión idiomática. Dice, "Can you give me a hand with this project?" ¿Puedes darme una mano con este proyecto? Obviamente, es una expresión idiomática porque literalmente tú no le vas a regalar tu mano a una persona, sino es como dar asistencia. To start. Start significa empezar algo nuevo y continuar haciéndolo. Su principal traducción es empezar, en el sentido de dar principio o de dar inicio. Igualmente se traduce como iniciar o iniciarse, empezar, arrancar o principar. Por ejemplo, classes start at 8 a.m. every day. Las clases empiezan a las 8 de la mañana todos los días. He started his new job last week. Él comenzó su primer trabajo la semana pasada. Aquí tenemos el verbo start en pasado. When will they start the race? ¿Cuándo comenzarán la carrera? Aquí tenemos el verbo start. Mejor dicho, esta oración está en futuro utilizando el auxiliar will. She started out as a cashier but is now the manager. Ella comenzó siendo una cajera, pero ahora es manager. Y ahí lo tienes. Acabas de aprender cuáles son los 20 verbos más comunes del inglés. Aún faltan 5. Felicidades. Igual que otras veces, pues aquí te voy a dejar una tarea exclusiva de estos 5 verbos. Crea oraciones en presente perfecto con estos verbos. Come, need, mean, give y start. Te doy un truquito, si no lo sabías. Para crear oraciones en presente perfecto se usa utilizando el verbo have, ¿ok? Y el verbo principal en participio. Por ejemplo, she has come to visit us many times. Y te recuerdo que aquí en tu English Lab tienen muchas más clases como esta, así que dale para mi canal a ver qué otra clasecita puedes encontrar que te sea útil igual que esta y hazlo cuando termines de ver este video. Si aún no estás suscrito, yo te invito a que te suscribas porque conmigo vas a seguir aprendiendo inglés desde cero. Seguimos con los últimos 5 verbos de esta lista de 25 en total. Y vamos a aprender los verbos try, talk, work, feel y tell. Comenzamos la lista con el verbo try. Try significa hacer un esfuerzo o intentar hacer o intentar tener algo. Principalmente se traduce como intentar, pero también significa tratar de, procurar y probar. Por ejemplo, aquí la primera oración en presente. I always try to finish my homework on time. Siempre trato de terminar mi tarea a tiempo. Trato o hago el esfuerzo de terminar mi tarea a tiempo. Ese podría ser otro significado. She tried a new recipe for dinner last night. Aquí en pasado. Ella probó una nueva receta anoche, para la cena de anoche. Ella intentó una nueva receta o ella probó una nueva receta. O sea, que intentó o probó hacer algo, ¿bien? En la tercera oración, que está en futuro, dice, he will try to call you later. Él intentará llamarte más tarde. You should try reading this book. It's excellent. Deberías intentar leer este libro. Es excelente. Aquí, utilizando este verbo modal, should, lo que quiere decir es como una sugerencia. Te sugiero que leas este libro. Es excelente.
To talk. Talk significa hablar, o sea, contarle a alguien los sentimientos o ideas que tenemos. Se traduce como hablar, pero recuerda que es en el contexto de conversar, charlar o platicar. Por ejemplo, we often talk about our favorite movies. Siempre conversamos de nuestras películas favoritas o siempre hablamos de nuestras películas favoritas. She talked to her teacher about the exam. O sea, ella tuvo una conversación con su profesora acerca del examen. O ella habló con su profesora acerca del examen. También se puede traducir así. I'll talk to him tomorrow about the project. Mañana hablaré con él acerca del proyecto. O sea, que va a haber una conversación. He talks as if he knows everything. Él habla como si lo supiera todo. To work. Work tiene varios significados según el contexto, pero principalmente significa trabajar, o sea, realizar una acción. Bien, aunque esta no es su única traducción, porque también puede significar funcionar, manipular o manejar. Y bueno, recuerda que cada significado deriva de un contexto. Por ejemplo, she works as a nurse at the hospital. Aquí el verbo work se encuentra en presente simple en singular de la tercera persona. They work together to complete the assignment. Aquí tenemos el verbo work en pasado simple. Y significa ellos trabajaron juntos para completar una tarea o ellos colaboraron juntos para completar una tarea. Ese podría ser otro de sus significados. Aquí en esta tercera oración tenemos la oración en futuro utilizando el auxiliar will. I'll work on the presentation after lunch. Trabajaré en la presentación después del almuerzo. O me esforzaré en la presentación después del almuerzo. Podría también ese ser una traducción válida para esta oración. This plan might just work for us. O sea, ser eficaz. Este plan podría funcionar solo para nosotros o este plan podría ser eficaz solo para nosotros. To feel. Feel al español se podría traducir como sentir, experimentar, palpar o tocar. Y lo que significa es experimentar una emoción en particular. Por ejemplo, I feel happy when I see my friends. Me siento feliz cuando veo a mis amigos. O sea, está experimentando una emoción o sensación. She felt tired after the long journey. Ella se sintió cansada después del largo viaje. O sea, está experimentando un estado de ánimo. You'll feel much better after some rest. Te sentirás mucho mejor después de descansar un poco. I feel like going for a walk. Tengo ganas de dar un paseo. Esta es una expresión idiomática que no tiene una traducción literal al español, sino que significativamente significa eso. I feel like going for a walk. O sea, tengo ganas de tal cosa. Está aquí expresando un deseo o una inclinación. To tell. El verbo tell significa usar nuestras palabras para darle información a alguien. O sea, darle a una persona más o menos como darle un mandado o un recado. Se traduce como contar, decir, saber, informar o indicar. Por ejemplo, he tells great stories about his adventures. Y el verbo está en presente y dice, él cuenta grandes historias sobre sus aventuras. También se puede traducir como él narra o él comunica grandes historias sobre sus aventuras. She told me the truth about what happened. Me contó la verdad sobre lo que pasó. O me ha informado la verdad de lo que pasó.
Aquí el verbo lo puedes ver en pasado. En futuro dice, they will tell us the plan tomorrow. Nos contarán el plan mañana o nos van a informar sobre el plan mañana. Time will tell if this decision was the right one. El tiempo dirá si esta decisión fue la correcta o el tiempo revelará si esta fue la decisión correcta. Amazing. Completaste los 25 verbos más comunes del inglés. Última tarea. Crea oraciones con cada uno de estos verbos según un contexto. Recuerda que try puede significar tratar o probar, talk puede significar hablar o conversar, work, trabajar, funcionar, feel, sentir, experimentar y tell, contar o decir. Puedes elegir el contexto que más te guste, por ejemplo, pones contexto, trabajar, oración, I work every day y así sucesivamente. Sé creativo y haz todas tus tareas lo mejor que puedas. Recuerda que practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Y si dejas este conocimiento al vacío, ¿de qué te sirve? ¿Para qué estás viendo los videos? No es para aprender. Así que yo creo que te sería súper útil poner todo esto en práctica. Decirte que estoy súper agradecida de tu apoyo de ver este y otros de mis videos. Recuerda que tengo más videos en mi canal English Lab with La Yari. Ahora te invito a que me dejes un comentario, cualquier opinión, una petición que piensas sobre estos videos o incluso si no sabes qué comentar, bueno, pues simplemente practica las tareas ahí. Puedes hacer una oración utilizando uno de estos verbos, de los 25 que viste, el que tú quieras, o hasta varias oraciones, no importa. Sé libre de comentar que nada malo podría pasar. Lo único que podría pasar es que yo te deje un comentario corrigiendo algo si está mal o felicitándote si lo hiciste bien. Así que, ¿qué malo podría pasar? Vamos, comenten. Comparte con alguien que al igual que tú desea aprender inglés y suscríbete a mi canal si aún no lo estás, porque aquí siempre vamos a estar aprendiendo inglés desde cero. Thanks for watching. That was all for today. I'm La Yari and I see you in the next lesson. Happy learning!